a seguir alabando al Señor. Amén. Ella es la que nos transforma domingo a domingo o día a día. Día a día, amén. Y hoy quiero, hermanos, invitarlos a poder salir de este domingo 10 de abril desafiados por la palabra de Dios y por el Señor, amén. Que podamos irnos desafiados por nuestro Señor Jesucristo. Y estoy mirando, ¿alguien está por primera vez hoy? No, estamos todos bastante conocidos. Todos, gracias a Dios, ya hemos estado. Y esto significa que hemos entregado nuestra vida a Cristo, amén. Todos hemos entregado la vida al Señor y le hemos dado nuestro corazón para que Él sea nuestro Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y cada uno de los que estamos aquí en esta noche necesitábamos de esa abundancia del Señor y por eso vinimos a Él. Necesitábamos saciar algo que nada lo podía saciar en nuestra vida. Quizás habían problemas de toda índole, quizás habían dificultades, quizás habían vacíos que cada uno sabe, ¿no? Y el Señor dice en su palabra: vengan a mí, que yo tengo vida y vida en abundancia para cada uno de ustedes. Y por eso fuimos al Señor. ¿Sí? Seguramente cada uno de los que estamos aquí recordamos quién nos habló de Cristo y quién nos dijo: tú tienes que darle una oportunidad al Señor, porque Él puede cambiar tu vida. Y así nuestra vida fue para el Señor Jesucristo y Él se hizo Señor de nuestra vida y a Él entregamos nuestra vida. Y así comenzó nuestro caminar cristiano. ¿Sí? Así comenzó una nueva etapa en nuestra vida. Ya no es Jaime, ahora es Jaime, hijo de Dios. Ya no es Mayra, ahora es Mayra, hija de Dios. Maxi Ramírez, no, Maxi, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no es nuestra, dijo Pablo. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Ahora Cristo vive en mí.
Y cada uno de nosotros dejamos de ser nosotros porque Cristo comenzó a ser el dueño de nuestra vida. Pero allí no termina todo. Es más, allí recién comienza nuestro camino con el Señor. Y por eso yo te dije anteriormente, quiero desafiarte, porque hoy quiero llevarte a 3 puntos que la palabra de Dios y que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, y es el crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer en el camino del Señor? Amén. Y saben, el Señor nos quiere hacer crecer no solo espiritualmente, no solo personalmente, no solo como iglesia. El Señor quiere que crezcamos en muchas áreas. Y yo hoy quería compartir contigo 3 áreas que el Señor quiere y necesita además de nosotros, más allá de que Dios pueda hacer lo que Él quiera, pero Él necesita que la iglesia también se mueva. Somos el instrumento aquí en la tierra. Y por eso hoy quiero hablarte de 3 puntos: el crecimiento espiritual, tuyo y mío, el crecimiento personal, ¿sí? Personal de cada uno de nosotros, y el crecimiento congregacional. ¿Se dice así, Miriam? Cuando lo anoté, de la congregación más fácil. ¿Sí? Que cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de los que estamos en esta noche, podemos ser pilares para poder seguir creciendo como iglesia. Amén. Pero para poder crecer, antes tengo que entender cuál es mi posición como hijo de Dios. ¿Sí? Dije anteriormente, ya no vivo yo, ya no vives tú, ahora vive Cristo. Pero allí no termina todo. La palabra de Dios nos desafía a poder crecer, pero para crecer tengo que entender cuál es mi posición en el Señor. Si tú y yo no entendemos cuál es nuestra posición con Dios, hermanos, estamos perdidos. Déjame decirte esto. Si yo no entiendo mi posición con el Señor, lo que soy en el Señor, hay muchas cosas que no voy a poder lograr. Y si como iglesia no entendemos, si tú no entiendes lo que significa ser un hijo de Dios, hay muchas cosas que Dios tiene preparadas para tu vida. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hay propósitos de Dios para tu vida, pero lo vas a poder lograr, y lo voy a poder lograr si entiendo cuál es mi posición como hijo de Dios. Si yo me veo como Marce Mamírez, que escribe el diario, no voy a llegar muy lejos. Estoy feliz con lo que hago, pero no voy a llegar allí. Pero si yo me veo como hijo de Dios, Federico, hijo de Dios, muchas cosas van a pasar. Walter y cada uno de los que estamos aquí, si logramos entender nuestra posición espiritual, muchas cosas van a pasar. Pero si no la entendemos, hermanos, vamos a venir como hemos venido hoy, y nos vamos a ir, y vamos a venir y nos vamos a ir, y no va a pasar muchas cosas. Y puedo asegurarte que con el Dios grande que tenemos, muchas cosas pueden pasar. Por eso quiero invitarte en esta noche a poder descubrir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y para entender la posición que tenemos, vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de San Juan 15:7, y mientras buscan, yo quiero hacer una pregunta, que levanten sus manos, sinceramente, porque no es una pregunta que el pastor va a estar anotando. Es una pregunta que dice: ¿cuántos de los que están aquí tienen un llamado? ¿Cuántos de los que están aquí tienen un llamado? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que tienen un llamado? ¿Sí? De parte de Dios. Dice la palabra de Dios, ahí Yani, ahí está, dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí, dice el Señor Jesucristo, a cada uno de nosotros nos está diciendo, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. San Juan 15:7 dice esto. Hermano, déjame decirte algo en esta noche. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado del Señor. Si tenías dudas si Dios te ha llamado o no te ha llamado, déjame decirte que Dios, desde el momento que entró en tu corazón, ya te ha llamado. Ha puesto en tu vida un llamado.
Desde que tú le entregaste el corazón a Dios, hay un llamado de Él para tu vida y para mi vida. ¿Y cuál es ese llamado? Si permanecéis en mí, permanecer en el Señor. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho cada uno de nosotros. Después el Señor nos va a seguir llamando para diferentes áreas, para diferentes propósitos. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor quiere que permanezcamos en Él. Y cuando permanecemos en Él, muchas cosas comienzan a tomar sentido. ¿A cuánto le gustan los animalitos? Animales. Ahora dice alguien, me gusta la víbora porque es astuta. No, dice no. A ver, Yani, exactamente. Mira lo que hay allí, qué lindo. Sí. El tiburón. ¿Se habrán mirado el tiburón, Pablo? Bueno, chicos, qué miedo. Bueno, está. El tiburón, un animal. Seguí, por favor, Yani, que busqué allí, miren unas características. Dice, los tiburones pertenecen al grupo de los peces cartilaginosos. O sea, busqué también esto, porque hay que buscar y hay que leer, que no están hechos de hueso, sino de cartílago, dice. Y dice que hay 375 especies en todos los océanos del mundo. Y esos tiburones tienen poros que les permiten detectar pequeños impulsos eléctricos, lo cual les facilita atrapar a su presa. Estas son algunas características, ahora le voy a decir por qué. Su mayor característica es su dentadura, esto me llamó la atención. Dice que tienen una hilera de dientes, esos tiburones que andan allí. Dice escondidas, que nadie las ve. Pero cuando ellos van a atacar a su presa, la sacan. Es impresionante, ¿eh? Como que tengamos unos dientes para el mejor asado. Bueno, ellos lo tienen para su presa. Y dice, bueno, sus presas favoritas se encuentran en las profundidades, son los camarones, los peces, los caracoles y más. Volvemos al dibujo, Yani. ¿Sabe si yo le pregunto, sin característica ninguna, que me diga algo de los tiburones o a los niños en la escuela bíblica, me dicen, bueno, le gusta el agua, están allí en las profundidades. ¿Sí? Ese es el llamado que ellos tienen, los tiburones. Ahora vamos a compartir un videito chiquitito. Yani, mi amiga hoy, Yani. Miren lo que sucede aquí. Es justamente, ya le voy adelantando, de los tiburones. Es muy cortito, pero quiero que lo vean. Un águila con un tiburón. Y yo también cuando le dije, no puede ser. Águila pescadora atrapa tiburón. Gracias, Yani. Se fue el tiburón. Hay un momento que se empieza a mover todo y dice la descripción de este video, pero no se pudo desprender porque el águila tiene su garra, iba a decir tecnología nada que ver, su manera de poder trabajar que fue imposible. Seguramente el tiburón ya fue, ¿no? Bueno, pero ¿por qué esto? Porque el tiburón está llamado a estar en las profundidades. Allí está su comida y allí está todo lo que él necesita. Y vaya a saber, porque no es que el águila se sumergió y lo fue a buscar. Vaya a saber que andaba haciendo el tiburón allí abriendo la boca. Y se lo llevó. El águila cazadora se lo llevó. Y se acabó el propósito del tiburón. Y se acabó la buena vida del tiburón. Y se acabó todo lo que el tiburón podía hacer. ¿Por qué? Porque no estaba en su lugar. Porque no estaba en su llamado. Iglesia, tú y yo tenemos un llamado. Y yo le puse esta prédica ya en mi principio, permanecer para crecer. Rayani lo busca. Permanecer para crecer. Dice la palabra de Dios, permanecer en mí. Jesucristo quiere que permanezcamos en Él. Si no permanezco en Él, hermanos, no va a haber crecimiento ninguno. Pero además de eso, puede pasar lo que pasó con el tiburón. Nuestra vida puede tomar un rumbo que Dios no quiere. Pero yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar y quería hacer esta introducción para que podamos estar seguros de cuál es nuestra posición como hijos de Dios, como cristianos.
Nuestra posición como hijo de Dios no es venir todos los domingos a la iglesia, o venir a servir, o venir a hacer lo que el pastor me pida porque justo tengo que hacer. Mi posición como hijo de Dios, dice la palabra de Dios en San Juan, que lo acabamos de leer, en San Juan 15, versículo 7, mi posición como cristiano, mi llamado, hermano, quiero que esto te quede bien claro, y quiero que me quede bien claro. Le pido a Dios que me ayude todos los días a poder entenderlo. Ya lo he compartido una parte en un día jueves. Mi posición es permanecer en el Señor Jesucristo. Si no permanezco en el Señor Jesucristo, mi vida, hermano, no tiene sentido. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué es lo que más desean en su vida, seguramente ustedes me pueden decir muchos sueños, anhelos que tengan, pero lo que más deseamos como ser humano es poder sentirnos completos, ¿sí? Poder estar completos. Y puedo asegurarte que permaneciendo en el Señor Jesucristo, tú y yo vamos a estar completos. He tenido la bendición de poder cumplir muchos sueños. Todo lo que siempre he querido hacer, gracias a Dios, solo por Él, se han abierto puertas y lo he logrado y he hecho muchas cosas lindas. Me gusta trabajar con los niños, estuve en la escuela de Biblia y decía, Señor, yo quiero más de esto, ¿no? Y llegó la oportunidad de trabajar con un grupo de La Buena Idea y andar por todo el país, diferentes campamentos de niños, actividades de niños, precioso. Me encantan los jóvenes, llegó la oportunidad de tener un hermoso campamento con los jóvenes. Me encanta estar en la iglesia. Vivimos momentos diferentes a los de ahora, pero ahora estamos viviendo momentos preciosos también. Todos sueños que se van cumpliendo. Pero sabe, hermano, ninguno de esos sueños los cambio por estar con el Señor Jesucristo, por permanecer en el Señor Jesucristo. Ningún sueño. Me casé con una mujer maravillosa y la amo. Y a mi niño. Y tengo una familia que quizás, obviamente, siempre pueden venir tormentas, pueden venir momentos difíciles, pero me encanta estar en mi casa. Pero hay un momento que disfruto más, y sé que mi señora también. Es cuando nos apartamos y estamos cada uno allí en su pieza o en su oficina con el Señor. Y si yo te pregunto, ¿cómo es tu tiempo con el Señor íntimo, en la intimidad? Y tú me vas a decir, me encanta, no quiero irme de ahí. Sé que me tengo que ir a trabajar, pero yo me quiero quedar con el Señor. Si yo te pregunto, sé que tú me vas a contestar eso. Porque permanecer en el Señor es lo más lindo que hay. Y permanecer en el Señor, hermanos, es un llamado que debemos de cuidar día a día. Y miren lo que dice en la segunda parte, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! ¿Quién no quiere cosas acá? No sean pecadores, levanten todas las manos. Todo lo que quieran, dice el Señor. ¿Qué querés? ¿Qué querés, Raquel? ¿Qué quiere Lidia? ¿Qué quieren? ¿Qué quiere Evita? Que crezca la quinta dice, y el Señor dice, pidan que eso van a tener. ¿No lo dice la palabra de Dios? Dice eso, pedid todo lo que quieran. Hermano, ¿te está faltando algo? A mí me faltan, sí, quizás muchas cosas todavía, pero estoy convencido que el Señor las tiene para mí. Y que si yo hoy no las tengo, si yo hoy no las disfruto, si yo no las he alcanzado, no es porque el Señor, ¿qué pasa? ¿No me escuchas? Señor, ¿no me ves? Señor, es porque la primera parte no la he cumplido. El Señor dice, ¿estás permaneciendo? ¿Estás permaneciendo? Si tú estás permaneciendo en Dios, estoy seguro que hay muchos testimonios que puedes dar de lo que Dios te ha dado. Te invito, hermano, iglesia, te invito a permanecer en todo su significado de la palabra, en el Señor Jesucristo. Tú estás llamado a permanecer en Cristo.
tú y yo, todos, la iglesia, decía el pastor, 59 años, nunca cerró las puertas, porque entendió el propósito de Dios, que es permanecer a sus pies. Han pasado mucho tiempo, ¿no? Muchos hermanos que ya no están, pero que viven en nuestro corazón. Han pasado diferentes etapas, pero siempre, y lo digo con autoridad porque lo vi, siempre hubo 1, 2 o quizás 3 hermanos dependiendo del Señor. Y por eso en 59 años la Iglesia Asamblea de Dios siempre estuvo de pie, porque hubieron hermanos, pilares, columnas que entendieron que había que permanecer en Cristo, que no había que mirar a los pastores o a los diáconos o a quien sea, había que mirar a Dios. Y eso permitió que hoy estemos disfrutando esto. Y Dios quiera que nosotros como iglesia, hermanos, podamos entender que necesitamos lo único en esta vida, lo único, permanecer en Cristo. Nada más, permanecer. No creer, no estoy hablando de creer. No venir a la iglesia, lo quiero repetir. Permanecer en una relación verdadera y única con el Señor de señores, con el que te ha llamado. Él te ha llamado. En millones de personas, en 7.000 habitantes aquí en Tarariras, Él te ha llamado a ti y a cada uno de los que estamos aquí. A cada uno de los que estamos aquí. Nos ha llamado para estar a su lado. No para ser, y esto lo compartí el jueves, como Marta, ¿sí? Que hay que limpiar la casa, los varones a ver si limpian un poco. Bueno. No para las tareas, no para tantas cosas, sino para lo que hizo María. La buena parte, ¿cuál fue? Permanecer a los pies de Cristo. Amén. Esa fue la introducción. Para que podamos entender cuál es y cuál debe de ser nuestra posición como hijos de Dios, como cristianos. Y ahora rápidamente quiero compartir lo que sucede cuando tú y yo permanecemos en Cristo. Porque Dios tiene esas cosas. Dios no es que solo que nos pide y que nos habla a través de su palabra, sino que Él nos habla para que sucedan cosas. Y si obedecemos y si creemos, esas cosas suceden. Porque Dios no miente, porque Dios es verdadero, porque Dios tiene poder, porque Él es el dueño de todas las cosas. Todas las cosas, dice en la palabra, son del Señor. ¿Qué es lo que le falta a tu vida y a mi vida? ¿Qué cosa le falta? Pidámosela al dueño de todas las cosas. Y el dueño es el Señor que tú y yo creemos. O sea que lo que nos falta lo tiene el dueño de todas las cosas. No lo tiene nuestro jefe. No lo tiene la empresa donde trabajo. No lo tiene la universidad donde estudio o el liceo o donde me muevo. No lo tiene eso. Allí sí me capacito. Allí sí tengo que estar. Pero ¿quién tiene lo que yo necesito y lo que el mundo necesita? Es el dueño de todas las cosas. Único. El Señor de señores. Tu Dios y mi Dios, hermano. Él es el dueño de todo y tiene lo que tú necesitas. En todo ámbito. ¿Necesitas sanar tu corazón? Él tiene poder para hacerlo. ¿Necesitas prosperar en algo que no puedes pero lo deseas? Él te va a ayudar a hacerlo. ¿Necesitas? No hay muchos jóvenes, ¿no? Él tiene todo. ¿Necesitas un pilar para tu casa? ¿Para tus hijos? ¿Necesitas un trabajo?
Él lo tiene. Necesita paz. Necesitas algo que sea más fuerte que la depresión. Él lo tiene. Él es más fuerte que todo eso. Pero hermano, necesitamos estar con Él, permanecer en Él, porque Él es bueno, Él es dador, pero no me levanto de un día para otro con lo que yo quiero, me lo tengo que ganar, lo tengo que buscar. Muchas veces en la iglesia predicamos y a las personas nuevas que llegan, bueno, ahora sí, y la gente se va confundida porque piensa que ahora que tiene a Cristo, y seguro le llegan aflicciones, y llegan tribulaciones, y llegan problemas, y llega y dice, ¿y esto? No, tú tienes a Dios. También tienes problemas, también tienes aflicciones, pero también tienes la ayuda de Dios para todo lo que venga. Iglesia, tú y yo tenemos que salir a buscar lo que queremos para nuestra vida. Amén. Y me voy a los puntos. ¿Sí? Primer punto, Hechos, capítulo 6, versículo 8. A ver quién lo busca, rapidito. Hechos, capítulo 6, versículo 8, nos da una característica de una persona que permanece en el Señor y tiene un crecimiento espiritual. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Amén. Yo quiero crecer, necesito crecer todos los días de mi vida. La iglesia necesita crecer espiritualmente todos los días, más en estos tiempos difíciles que se viven. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Y para eso tengo que permanecer. Y cuando permanezco en Cristo, yo crezco espiritualmente. Ya no era como antes. Antes decíamos la palabra y ahora, no sé, el Espíritu Santo ha obrado en ti, en mí. Antes no tenía muchas ganas de trabajar y faltaba. Ahora sé que tengo que ser el ejemplo en mi trabajo. Antes no quería estudiar y ahora quiero estudiar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay un crecimiento espiritual en ti, hay una obra dentro de ti. Y esa es la obra del Espíritu Santo que comienza cuando tú permaneces a los pies de Cristo. ¿Y qué sucede? ¿Qué es un crecimiento espiritual? Pablo, ¿lo tienes? Hechos 6:8. Y estaban llenos de gracia y de poder hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Estaban llenos de gracia y de poder entre grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Había grandes prodigios. ¿En dónde? ¿En todo el qué? En todo el pueblo. Eso sucede, hermano. Cuando hay un crecimiento espiritual, el pueblo habla de las cosas grandes que están pasando. No habla de que subió los precios. No habla de que ahora se complica más. No, habla de los prodigios que están sucediendo. Habla de que hay enfermos que son sanados milagrosamente. Habla de que la enfermedad de que tanto destruían a las familias y ponen triste a tantas personas, ahora ya no están. Y si quizás están, pero ahora hay otras que se sanan. Hay ciegos que ven. Hay paralíticos que se levantan. Hay familias que comienzan a unirse. Estaban separados, odiaban y no, ahora están unidas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Los cristianos están demostrando el poder de Dios, dice la palabra de Dios, de leer Pablo, ¿en dónde? En el pueblo, en las calles. Cuando hay un crecimiento espiritual en tu vida y en mi vida, hermano, eso se ve manifestado. ¿En dónde? Tarariras. En el pueblo, en tu trabajo, con tus vecinos, en tus estudios. Allí van a haber prodigios, porque ¿quién no de nosotros tiene compañeros, amigos, estudiantes, en donde nos movemos con problemas? ¿Cuántos de las personas que nos rodean están desesperados? Tienen todo, hasta viajan y auto y todo, y casa y todo, pero le falta algo. ¿Y quién va a llevar la palabra de Dios y a permitir que los grandes prodigios que pasaron por personas llenas del Espíritu Santo en el pasado, en este 2022, iglesia, puedan suceder? ¿Quiénes sino nosotros? ¿Quiénes sino nosotros?
Pero ¿de qué manera vamos y estamos impactando en donde nos movemos? ¿De qué manera? Vamos a predicar, pero también vamos a anhelar ver milagros en el lugar donde nos movemos. Anhelamos ver milagros aquí en la iglesia. Y van a suceder, y están sucediendo, y han sucedido y seguirán sucediendo. Pero el Señor anhela con todo su corazón. Dice, sus ojos están puestos en la tierra, mirando a los malos y a los buenos. Y esos ojos están deseosos. El Señor está deseoso de que su iglesia se levante y grandes prodigios puedan suceder en las calles de Tararinas. Y paredes van a tener que ser tiradas. Porque los prodigios, ¿cuántos le seguían a Jesús? Y muchos van a venir. Quizás vengan porque van por los milagros, pero muchos van a venir y van a entregar su vida y van a cambiar una eternidad de sufrimiento por una eternidad junto al Señor Jesucristo. Te animo, iglesia, y me animo a poder desear ese crecimiento espiritual. Lo necesitamos. Necesitamos crecer espiritualmente. No te estoy juzgando. No, todo lo contrario. Te estoy animando. Estoy animando a la iglesia, me estoy animando a mí. Siempre hablamos con Bea que tenemos que impactar. Tenemos que demostrar ese Dios de poder. Hijos rebeldes que nos han hablado por años con sus hermanos, con sus papás. El poder del Señor nos va a volver a unir. Pero necesitamos proclamar esta verdad, que es la que va a transformar esas vidas. ¿Cómo hiciste? Si no te hablaba hace años, conocí al Señor. Y ahora lo sigo, voy a ir a la iglesia Asamblea de Dios, lo lavamos y todo, vení. Y vamos a seguir comprando sillas. Bueno, punto número 2. Hay un crecimiento personal. ¿Sabe, hermanos? Es hermoso estar en el camino del Señor. Es hermoso que el Señor sea el dueño de nuestra vida. Pero allí, en ese ámbito espiritual, si se puede decir, no termina. Porque nosotros no vivimos de lunes a viernes hablando la palabra de Dios y cantando como estamos ahora. ¿No? ¿Qué hacemos? Mañana hay que levantarse temprano, mañana Semana Santa, capaz que alguno sabe. Pero los lunes me tengo que levantar temprano y ir a trabajar. Sí, porque está buenísimo trabajar, dice la palabra de Dios. Y tenemos que ir a trabajar. Y allí, en lo personal, tenemos que ir a estudiar. Tenemos siempre cosas por hacer. En mi vida personal, el Señor también quiere que haya un crecimiento. Y yo sé que muchos de los que están aquí pueden dar testimonio, ¿sabes? De lo que Dios ha permitido con tu vida personal. Cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios ha bendecido a todos. Digo, a ver porque lo digo, ¿no? A todos, Damián, a todos Dios los ha bendecido en lo personal. Y Dios quiere bendecirte. Cuando tú y yo permanecemos, Génesis 39:2, Lidia, ¿lo va a buscar? ¿Sí? Cuando tú y yo permanecemos al lado del Señor Jesucristo como María, a sus pies, no solo hay crecimiento espiritual, también hay crecimiento personal. ¿Y qué es el crecimiento personal? Lidia, ¿puede leer Génesis? Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Amén, gracias. La escuela dominical me ayudó pila esta semana. Dice la palabra de Dios que José, de la Biblia, que sus hermanos vendieron, el que sufrió, José, dice la palabra de Dios que Jehová siempre estaba con él y prosperaba todo lo que hacía. O sea, hermano, que tenemos la promesa de Dios, que si tú no te mueves de su lado, si tú permaneces en Cristo, si tú y yo buscamos a Cristo, crecemos en Cristo, nuestra vida personal va a ser preciosa. Tu economía va a ser preciosa. Tus sueños se van a poder lograr.
tus compras se van a poder hacer, tu deuda va a poder pagar. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo y todo lo que tú haces, como con José, el Señor lo prosperaba. Todo lo que tú hagas, el Señor lo va a prosperar. Todo, absolutamente todo. Tus estudios, Dios lo va a prosperar. Matemática. Todo lo va a prosperar Dios. Quizás estás sufriendo porque el patrón, mirá, sabe que necesitas el trabajo, que lo necesitamos. Sabe que tenemos que ir, pero pasamos mal. Pero el Señor dice que te va a prosperar. Pero para eso, digo, el trabajo, la familia, en donde te muevas, en lo que tú hagas, el Señor te va a prosperar. Pero para eso, la condición, hermano, tengo que permanecer en Cristo. De su mano a sus pies, tengo que permanecer. José pasó muchas cosas, pero no se movió de un lugar. Y era su fe en el Señor. El Señor lo prosperó. Y último, un crecimiento congregacional. Crecimiento de la iglesia, vamos a ser más sencillo. Primera de Crónicas 22:17. ¿Quién lo puede buscar? Primera de Crónicas 22:17. Yo digo acá, si no van a decir, hizo buscar a todos. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón, su hijo, diciendo: Sí, siga por favor, Elianita. ¿No está con vosotros Jehová, vuestro Dios, el cual os ha dado paz para todas partes? Porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Uno más. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Amén. Gracias, Diana. La palabra de Dios nos muestra qué sucede cuando permanecemos con el Señor. Dice que David, leí allí Diana en el versículo 17, mandó a todos los principales que ayudaran a Salomón, su hijo, para una tarea. David, una persona que supo estar cerca del Señor. ¿Qué sucede cuando tú y yo permanecemos en el Señor? Vamos a alentar, a animar, a buscar al hermano, al que tienes al lado, al que tienes atrás. ¿Para qué? Para hacer cosas, para movernos, para avanzar. Eso sucede con una iglesia que permanece en Cristo. Pero si no permanezco en Cristo, hermano, esto es preciosa la palabra de Dios, pero también es cierto que si yo no hago lo que el Señor quiere, nos vamos a mantener. Pero el propósito de Dios no es que nos mantengamos. Dios siempre quiere más. Dios siempre quiere crecimiento. Si así no fuese, hubiese dejado que Pedro, ¿sí? que tiraba las redes buscando peces, hubiese dicho, bueno, ya está, déjalo. No, el Señor dijo, no, vamos a más. Pero para poder ir a más, hermano, para poder ver nuevas cosas en la iglesia, para poder alentar a tu hermano, para poder estar interesado por lo que le pasa a mi hermano, el que veo todos los domingos, quizás los miércoles, o quizás sirviendo en diferentes áreas, para poder estar interesado en el hermano que tengo al lado, en esta congregación, yo necesito primero permanecer en Cristo. Cuando tú permaneces en Cristo, vas a ir a buscar, vas a ir a llamar, o vas a mandar un WhatsApp a los pastores y decir, vamos a hacerlo, vamos a hacer esta tarea. ¿Y hay tareas para hacer? Hay muchas, hermanos. Dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos. Vas a animar a tu hermano a que pueda buscar a Dios.
Porque no solo fuera de la iglesia se necesita a Dios, también dentro de la iglesia hay hermanos desanimados, que nos desanimamos, que pasamos diferentes dificultades. Pero si tú permaneces en Dios, vas a estar al lado del hermano caído para levantarlo. Vas a estar al lado del hermano caído para poder hacer esos prodigios que la palabra de Dios dice. Vas a ser como David, que reunió al pueblo. Te vas a sentar con los pastores. No para quejarte, yo no me quejo. Sino para qué? Para crecer. Para crecer. Y por último, dice la palabra de Dios, levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios. Allí había algo que hacer. Hermanos, aquí también hay mucho para hacer. En la iglesia de Tarariras, en esta congregación, hay mucho para hacer. ¿Estás sirviendo? Gloria a Dios, es lo más lindo que puedes hacer. Pero hay más cosas para hacer. Y depende de tu intimidad con el Señor, de que puedas levantarte y ayudar a la congregación, o de que te mantengas. Yo te animo a que podamos todos juntos animarnos y seguir creciendo. Esta es la palabra que quería compartir, hermanos. Permanecer en mí y mis palabras en ustedes. Iglesia, el Señor nos dice que permanezcamos. Son tiempos difíciles. Ya no alcanza ahora ya con venir a congregarse. Ya no alcanza con leer la palabra de Dios o buscar una película cristiana en Netflix. El Señor quiere llevarnos a otro nivel. Y ese nivel es permanecer en el Señor Jesucristo.